Durante décadas, el cine de zombies pareció girar siempre en lo mismo. Un brote, los sobrevivientes y un mundo al borde del colapso. Pero hay películas que no encajan con ese molde. Obras que toman la infección como excusa para hablar de otra cosa. Aislamiento, memoria, territorio, vínculos familiares o simplemente caos puro. En este video no vas a encontrar los típicos títulos que figuran en todos los rankings. Acabamos con zombies que construyen torres en silencio, parejas encerradas por el fin del mundo, infectados que no responden a reglas biológicas y adolescentes que mezclan vudú con poesía francesa. Cada historia que vas a ver fue elegida por lo que propone, desde el margen, desde lo extraño o desde lo incómodo. Algunas son dramáticas, otras políticas, otras directamente inadaptadas, pero todas tienen algo en común, no se parecen a nada de lo que esperás. En un pueblo rural del norte de Quebec, algo empezó a propagarse sin explicación. Las personas del lugar comenzaron a cambiar, algunos desaparecieron en el bosque, otros volvieron diferentes, más pálidos, con heridas visibles, con un comportamiento que ya no tenía nada de humano. Los hambrientos siguen un grupo de sobrevivientes que intentan escapar de esa zona infestada por una infección que transforma a los habitantes en seres que atacan en grupo, respondiendo a ruidos y olores. Son rápidos, organizados y mortales, pero hay algo más extraño. Construyen torres con objetos de sus víctimas. No hablan, no se comunican, pero parecen seguir patrones que nadie entiende del todo. A lo largo del camino, estos personajes no se conocen, pero se encuentran unidos por la urgencia de mantenerse vivos. Se mueven entre campos, casas abandonadas y rutas que no llevan a ningún refugio seguro. Nadie sabe si hay una salida real, nadie sabe si hay una cura. En un futuro cercano, una epidemia ha arrasado con casi toda la población humana. Un virus desconocido convierte a las personas en seres violentos, irracionales y físicamente deformados, conocidos como mutantes. En ese contexto, Marco y Sonia, una pareja de paramédicos, recorren las zonas más afectadas en busca de una supuesta base militar, donde según rumores aún existe refugio. Durante el trayecto son atacados y Marco resulta herido. El virus comienza a hacer efecto y su cuerpo inicia el proceso de mutación. Mientras se refugian en un antiguo hospital abandonado, Sonia debe enfrentarse a una situación cada vez más extrema. Sola, embarazada y rodeada de mutantes, intenta resistir mientras observa cómo Marco va perdiendo su humanidad minuto a minuto. La película se apoya en un espacio reducido, en la amenaza constante de un entorno colapsado y en la progresiva descomposición de la relación entre los protagonistas, marcada por el avance inevitable del virus. Una adolescente llamada Maggie, de 16 años, vive en una zona rural de Estados Unidos, cuando es infectada con un virus que convierte lentamente a las personas en zombies. A diferencia de otras historias del género, aquí el proceso de transformación no es inmediato, puede tomar semanas o incluso meses. La película sigue ese lapso. Maggie es llevada de regreso a casa por su padre, interpretado por Arnold Schwarzenegger, en un papel muy introspectivo y alejado de sus habituales roles. La cuestión es que este padre decide cuidarla a pesar de que las autoridades recomiendan internar a los infectados en centros de cuarentena. Él no quiere que su hija pase sus últimos días rodeada de desconocidos y prefiere mantenerla en casa aún sabiendo lo que viene. Durante ese tiempo el cuerpo de Maggie comienza a deteriorarse, sus sentidos cambian, sus relaciones también, pero lo que permanece constante es la mirada de su padre que se mantiene cerca, intentando protegerla de un destino inevitable. Maggie plantea la historia desde una perspectiva íntima y contenida. No hay hordas de muertos vivos ni explosiones, tampoco hay héroes ni antagonistas, solo una familia rural enfrentando una situación dolorosa y sin salida. Lo que antes era una enfermedad aislada ya forma parte de su rutina diaria, una película melancólica y desgarradora al mismo tiempo. Un prisionero acaba de escapar. No tiene nombre, pero sí un objetivo: sobrevivir. Lo espera un grupo de yakuza armados en medio de un bosque, junto a una chica que han secuestrado y que parece tener un propósito dentro de todo este operativo. Lo que debía ser una entrega rápida termina saliéndose de control. El convicto no quiere cooperar, la chica tampoco está tan indefensa como parece, y el líder del grupo tiene planes que nadie entiende. Lo que ninguno de ellos sabe es que el lugar donde están enfrentados no es cualquier bosque. Están en el bosque número 444, conocido como el Bosque de la Resurrección. Ahí,
los muertos no se quedan muertos. Los cadáveres enterrados bajo la tierra comienzan a levantarse y los gángsters se ven atrapados en un enfrentamiento que ya no es solo entre humanos. Ahora hay que pelear contra lo que vuelve. Dirigida por Kitamura, Versus es una película japonesa de acción, crimen y zombies que no se detiene a explicar demasiado. Los personajes están enfrentados en un ciclo de violencia y muerte que parece tener raíces más antiguas de lo que imaginan, y el enfrentamiento entre el convicto y los hombres armados es solo el principio. Una película brutalmente sangrienta y con secuencias muy logradas y frenéticas. En Hall, esta película canadiense, la historia transcurre dentro de un hotel. En ese espacio cerrado, algo empieza a ocurrir. Una enfermedad desconocida comienza a propagarse silenciosamente por los pasillos. La infección avanza rápido y deja un rastro de cuerpos, en su mayoría huéspedes desprevenidos. En el centro de todo esto están dos mujeres atrapadas en distintos sectores del edificio. Una de ellas es madre y viaja con su hija pequeña, la otra una joven embarazada que acaba de llegar al lugar. A medida que la situación escala, ambas intentan salir del hotel mientras todo alrededor colapsa. Afuera no hay ayuda, adentro los pasillos están plagados de muerte. Hall se filmó en gran parte dentro de un hotel real con recursos limitados y se lanzó en plena pandemia del COVID, lo que le dio en su momento una lectura doble. Karen y John están al límite, no se soportan, viven juntos pero apenas se hablan. Su relación está rota y parece que no queda nada por salvarla. Pero justo cuando están por separarse definitivamente, ocurre lo inesperado. Una pandemia estalla en la ciudad. Las personas comienzan a actuar de forma violenta, salvaje. Afuera, el caos. Adentro, una pareja encerrada, obligada a convivir en medio del fin del mundo. Estos personajes sin opciones para huir, se atrincheran en su departamento. La rutina diaria ya no gira en torno a discusiones pequeñas o silencios incómodos, sino a cómo sobrevivir con lo poco que queda, cómo racionar la comida, cómo soportar el encierro y cómo no caer en la misma desesperación que los infectados del otro lado de la puerta. Con los recursos escaseando y sin contacto con el exterior, lo único que les queda es enfrentarse a sí mismos. No hay armas, no hay misiones de rescate, solo dos personas atrapadas en un lugar pequeño, mientras afuera, literalmente el mundo colapsa. Es una historia de zombies, pero lo que pone en primer plano no es la infección, sino lo que ocurre entre una pareja en crisis que ya no se soportan, pero que de un día para otro se ven obligados a resistir y protegerse mutuamente. Todo comienza cuando Sam, un joven músico, despierta en un departamento en París después de una fiesta, solo para descubrir que la ciudad ha sido arrasada por una plaga de zombies. Aislado en un edificio vacío, su mayor enemigo no serán solo los muertos vivientes, sino la soledad y el desgaste mental que provoca el encierro. Si buscas una película de terror diferente, más introspectiva y llena de tensión psicológica, entonces esta es tu película. Blood Quantum plantea una premisa sin rodeos. Los muertos empiezan a volver a la vida en la comunidad indígena de Red Crow, en Canadá. Mientras el mundo colapsa por una infección que convierte a las personas en zombies, hay un grupo que parece estar fuera de peligro. Unos habitantes indígenas de la reserva que son inmunes al virus. La historia sigue a un pequeño grupo de sobrevivientes que intentan proteger su territorio mientras deben decidir si dejan entrar a los forasteros no indígenas que buscan refugio o si cierran sus puertas para siempre. Ahí por supuesto afloran las tensiones raciales, conflictos familiares y dilemas éticos, mientras los miembros de la comunidad deben lidiar no solo con los zombies, sino con lo que significa mantener el control en un mundo que ya no responde a ninguna regla conocida. Dirigida por Jeff Barnaby, cineasta de origen indígena, la película incorpora elementos culturales específicos y pone el foco en una comunidad que rara vez tiene el protagonismo dentro del cine de género. Vamos para mí con una de las películas más interesantes del video. Proveniente de Francia, Zombie Child se encuentra atravesada por el velo autoral de Bertrand Bonello. El film presenta dos líneas temporales unidas por un mismo legado. Por un lado está Haití, en 1962, un hombre muere y es enterrado, pero al poco tiempo resucita. No vuelve como era antes, es obligado a trabajar como un zombie en plantaciones de azúcar, sin conciencia, sin voluntad, reducido a una herramienta. Décadas después, en Francia,
Fanny, una adolescente blanca, asiste a una prestigiosa escuela de señoritas donde se hacen lectura de poesía y se discute sobre historia y cultura. Allí conoce a Melissa, una chica haitiana que acaba de llegar y guarda una historia que no ha compartido con nadie. Cuando Fanny decide acercarse a ella, termina escuchando detalles del pasado familiar de Melissa relacionados con rituales de vudú. Lo que parece una simple confidencia entre amigas pronto tiene consecuencias. Fanny, con un interés más emocional que racional, recurre a prácticas que no entiende del todo. Busca una solución a su propio conflicto personal a través de algo que pertenece a otro mundo sin medir las consecuencias. Bonello arma un relato que cruza la historia colonial con la adolescencia en un entorno privilegiado. El pasado y el presente conviven sin explicaciones sobrenaturales ni escenas de terror directo. El foco está en la herencia, en lo que transmite sin querer y en lo que puede surgir cuando se toman decisiones fuera de contexto. Un edificio abandonado en las afueras de París. Un grupo de policías entra sin orden judicial con un objetivo claro: vengar la muerte de uno de los suyos. El lugar es un nido de delincuentes liderado por el hombre al que buscan. Lo que debía ser un ajuste de cuentas entre fuerzas marginales se descontrola rápidamente. El intercambio de disparos apenas empieza cuando algo raro empieza a sentirse desde los pisos inferiores. Sin previo aviso, todos descubren que hay otra amenaza. Una horda de muertos vivientes sube por el edificio arrasando con todo. Ya no hay policías ni criminales, solo sobrevivientes atrapados. La horda lleva el conflicto al extremo. Quienes estaban dispuestos a matarse entre sí, ahora tienen que aliarse para escapar. Muchos pisos por recorrer y enemigos que no paran de avanzar. La película no pierde el tiempo en explicaciones, es frenética, sangrienta y caótica. En un pueblo de Ohio todo estaba claramente dividido. Los vampiros vivían en la cima de la cadena social, los humanos en el centro y los zombies eran la base. Nadie cuestionaba este orden, cada grupo tenía su espacio y sus propias reglas, y mientras se respetaran no había grandes problemas. Pero todo cambia en el momento en el que aparecen los alienígenas. La invasión desestabiliza completamente ese frágil equilibrio social y desata el caos total. Los vampiros comienzan a atacar a los humanos se arman contra los zombies hacen lo que pueden para no ser destruidos por ninguno de los otros bandos. En pocos días, este pueblo raro se convierte en un campo de batalla donde todos luchan contra todos. En medio de este conflicto absurdo, 3 adolescentes, uno humano, uno vampiro y uno zombie deciden unirse. No tienen demasiado en común, pero entienden que si no cooperan, no hay forma de sobrevivir. Freaks of Nature fue dirigida por Robbie Pickering y propone una historia que lleva al extremo la lógica de las películas de monstruos, empujándola a un terreno extraño donde todo puede explotar en cualquier momento. En lugar de esconder a las criaturas, las pone en el centro como parte de este mundo cotidiano. Pero una invasión alienígena basta para demostrar que incluso entre monstruos, nadie está listo para algo realmente desconocido, una bizarreada que es una bomba de diversión. Exit Humanity cuenta la historia de Edward, un ex soldado confederado que atraviesa los campos devastados de Tennessee tras el final de la guerra civil. Su objetivo es llegar a un lugar apartado para esparcir la ceniza de su hijo, a quien perdió recientemente. Pero el país no está en calma, una extraña epidemia ha comenzado a extenderse por la región. Los muertos están volviendo a la vida y atacando. Mientras intenta avanzar, registra su viaje en un cuaderno, narrando lo que ve, lo que siente y lo que debe hacer para seguir con vida. En el camino se encuentra con otros sobrevivientes, algunos dispuestos a colaborar y otros con objetivos distintos. También aparecen figuras de poder que buscan controlar la situación para su propio beneficio, usando a los zombies como una herramienta más dentro del caos. El relato sigue la ruta de este hombre mientras se enfrenta no solo a los zombies, sino también al dolor, la pérdida y la violencia que dejó la guerra. Déjame saber en la caja de comentarios si ya conocías alguna de las películas que mencionamos. También sos bienvenido a dejar tu recomendación de aquella película con zombies que recuerdes y que merece más reconocimiento. Me despido de ustedes, hasta la próxima.